con todo tu corazón. Tú eres fiel en mí, Señor. Y aunque débil soy, lo sé. Paciente hasta la muerte eres tú. Y misericordioso Dios. Y aunque infiel yo soy, Señor, hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Tu rostro buscaré de corazón. En el desierto estoy clamando a ti. Vamos a ir encamíname, Señor, en la intimidad. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Yo quiero conocerte más, Señor. En la intimidad, háblame, Dios. Vamos a decirle con todo tu corazón. Tú eres fiel en mí, Señor. Y aunque débil soy, lo sé. Paciente hasta la muerte eres tú. Y misericordioso Dios. Y aunque infiel yo soy, Señor, hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Tu rostro buscaré de corazón. En el desierto estoy clamando a ti. Vamos a ir en la intimidad, Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios, díselo. Oh, en la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. A ver, vamos con las voces, ¿cómo se oyen? En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Dilo otra vez. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Dile, en la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Sí, dilo otra vez.
Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta mañana que nos permite estar aquí con ustedes en nuestra vida devocional y sean ustedes bienvenidos a este tiempo que pues Dios prepara para nosotros, ¿verdad? Es un tiempo donde podemos estar en la intimidad con el Señor para que Él nos hable y eso es lo que nosotros deseamos y anhelamos, que Él siga hablándonos diariamente, que podamos nosotros ir reflexionando en nuestra manera de vivir delante del Señor, cómo estamos caminando y bueno, pues aprender a confiar en sus consejos e ir caminando seguramente en nuestra vida. Bueno, pues quiero informarles que estos tiempos de la vida devocional se llevan a cabo de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana y te invitamos a que compartas esta información a otros y pues también puedan conectarse ahí para pasar un tiempo con el Señor en intimidad. Los días martes se lleva a cabo servicio general a las 7 de la noche. Estamos viendo la serie Los Héroes de la Fe. Y los días miércoles se lleva a cabo la reunión para varones a las 7 de la noche. Estamos viendo un tema muy importante que es una de las doctrinas fundamentales también de la palabra de Dios, que es la oración. La serie se llama Llamados a perseverar en la oración. Y tenemos que estar perseverando en la oración constantemente, con súplicas, ruegos y acciones de gracia, presentarnos delante de Dios. También los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche. En ese servicio se está llevando a cabo la vida de los héroes de la fe basados en Hebreos capítulo 11, donde el escritor de Hebreos nos narra toda la carrera que han corrido, ¿verdad? Que ya corrieron ellos y es un ejemplo para nosotros para seguir corriendo. Y los días viernes también tenemos, ¿verdad? Los días viernes, gracias a Dios que nos permite estar con las mujeres, recibiendo la enseñanza también de Salmos, en la serie de los Salmos, y estamos estudiando, recibiendo la palabra, gracias a Dios porque pues hemos continuado a pesar de esta pandemia que bueno, se está dando en nuestro país, también en los demás países. Pues Dios nos ha dado la oportunidad, así lo vemos, de pues estar por medio de redes escuchando, continuando con la palabra de Dios, y pues le damos gracias a Dios y las esperamos el día viernes a las 7 de la noche. Sí, gracias a Dios, es una bendición poder estar tomando estos tiempos con el Señor y con nosotros también como hermanos, que podamos ir compartiendo lo que Dios habla en nuestros corazones. Los días viernes, como decía mi esposa, se lleva a cabo este servicio. Los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde también se lleva a cabo el servicio de iglesia infantil, la enseñanza para niños. Nosotros estamos invitando a los padres junto con sus hijos a que se den ese tiempo de estar viendo la transmisión de la enseñanza, ya que para nosotros pues es algo muy importante ir preparando a los niños, instruyéndolos en el camino del Señor. Hacemos nosotros una parte, pero la otra parte nos ayudan los padres con los niños, y estemos al pendiente porque la maestra va a subir en algún momento la información con respecto al material que se pida para esta enseñanza que viene, que es el próximo domingo. Y pues bueno, también nosotros queremos pedirles que compartan este video, esta enseñanza con otras personas, pásenle el link y bueno, pues oremos para que el Señor esté abriendo puerta, abriendo camino. Dice la palabra que Él abre camino donde no lo hay, y es verdad. En medio de todo desierto el Señor abre caminos. También les pedimos que estén muy atentos a las indicaciones de nuestras autoridades de gobierno y las autoridades que están guiando, que son los de salud, están guiando toda esta situación de la crisis que se está viviendo, de la pandemia. Aquí en la Ciudad de México estamos ya en la fase número 3 y tenemos que estar cuidando nuestras vidas
protegiéndonos como nos lo están pidiendo, guardándonos en casa, no salir por lo regular. Y bueno, ya se darán una vueltecita en las noticias, por favor, para que chequen qué indicaciones nos dio la jefa de gobierno, y de nuestra parte a nosotros, amados hermanos, nos toca estar orando por ellos. Ellos ahorita están al frente de la batalla, y bueno, el Señor, yo sé que tiene el control de todas las cosas y que permite las cosas por algún propósito, pero a nosotros el propósito que Dios nos ha mostrado, que dice en su palabra, es: oremos por nuestras autoridades, oremos por ellos, y que el Señor los ayude, tenga misericordia de ellos, porque sabemos que cuando nosotros oramos, Dios escucha nuestra oración, y en algún momento, en el tiempo de su buena voluntad, Dios responde, amados hermanos, y lo creemos con todo nuestro corazón. También les pedimos que pasen tiempo, aprovechen este tiempo de pasarlo con su esposa, con sus hijos ahí en casa. De verdad es una bendición sentarnos, ¿verdad? A estar estudiando, estar platicando la palabra, estar leyendo. ¿Qué te dice la Escritura? Después terminas de leer la Escritura y tomas un tiempo de oración o un tiempo de alabanza con el Señor y con tu familia. Y de verdad eso nos acerca a Dios, nos ayuda a vivir confiadamente en esta tierra. Por último, también quiero comentarles que pueden ver ya las enseñanzas en el canal de YouTube Casa de Oración Milpalta. Ya estamos subiendo las enseñanzas y por ahí pueden verlas. Y gracias a Dios, vamos a ir viendo qué ajustes, qué detalles se van a ir haciendo. Y bueno, pues también les comentamos que si se ve bien la transmisión, si falla un poquito, por ahí avísenos por medio del WhatsApp. Aquí estamos al pendiente de ustedes. Amados hermanos, si tienen una necesidad con respecto a que se ore por ustedes, estamos para servirles. Por favor, mándenos sus peticiones de oración, ya sea al WhatsApp, ya sea a lo que es el Facebook, o también una llamada por teléfono al número que aparece, ¿verdad? En los anuncios, ahí por favor pueden echarnos una llamadita también. Y de verdad, la Biblia nos dice: orar unos por otros. Y de verdad, gracias a Dios, obra. Cuando empezamos a orar unos por otros, podemos ver la mano de Dios sobre nuestras vidas, su misericordia y su amor. Y eso nos lleva a vivir confiados delante del Señor. Sí, también en esta fase 3, pues vamos a estar al pendiente de lo que las autoridades nos han dicho. Si vamos a salir, de verdad es importante que pues uses tu cubrebocas, uses unos lentes o algo que cubra tus ojos, y bueno, y la distancia que vamos a mantener de persona a persona es importante. No es porque no confíes en Dios, sino porque confiamos en Dios, nos sometemos a las indicaciones necesarias, que son las básicas, y salir solo una persona por familia. Eso de verdad que está haciendo, hasta de cierta manera lo estamos viendo, que Dios está ejercitando el ayudarnos unos a otros. De alguna manera Dios está permitiendo que todo esto nos esté llevando a una unidad, a estar comprendiendo la situación de otras personas. Y otra de las medidas es que las personas adultas no pueden estar saliendo. También los niños, niños que también de alguna manera, papás, necesitamos hablar con ellos, ya, de comentarles sobre esta situación, la importancia de tomar medidas de higiene, de seguridad. Esto, miren, debería ser toda la vida, ¿verdad? Sí. Solo que, pues así como somos el ser humano, siempre, ya cuando viene una situación es cuando tomamos, ¿verdad?, estas medidas de seguridad y de higiene, pero estas deberían de ser siempre. Siempre debemos estar preparados para lo que venga, ¿verdad? Entonces, empecemos a hacernos esos hábitos que son importantes también y nos libran de situaciones. Todo eso es sabiduría, hermanos. Precisamente estamos viendo el libro de Proverbios, y Proverbios nos habla de toda la sabiduría que viene de parte de Dios. Todo es por parte de Dios. Velo siempre una instrucción de Dios a tu vida, no tanto hacia aquel hombre, hacia tu vida, sino es Dios mismo, usándolo todo, porque Él tiene el control de todas las cosas. Entonces sí tomemos en
importancia a esto, enseñemos esto a los niños y comentémosle a los jóvenes para que también ellos vayan llevando las indicaciones, pero con un cuidado que van a marcar su vida, que siempre la van a llevar, Claro. que van a entender la importancia, ¿sí? De lo que significa estar en un riesgo como el que estamos, ¿no? Y bueno, si hay algún familiar que tú te enteras que tiene esta sintomatología y todo, lo que podemos hacer es orar. Te pedimos que pues envíes las peticiones de las personas que estén en esta situación y estemos orando por esa necesidad. Sí. Si se comprobara o no, seguir orando para que el Señor obre en la vida de esa persona. Es importante desde ahorita por la situación que ya nos encontramos. Y si tú te tocara irlo a ver, es válido siempre y cuando sigamos las medidas que ya dijimos. Sí, sí, por lo regular este tipo de situaciones los tienen aislados y bueno, nos sometemos a esas indicaciones de las autoridades. Pero quiero decirte, qué importante es que nosotros estemos también ayudando de una manera espiritual a través de la oración. Y eso va a ayudar a nuestras vidas para que nosotros nos ejercitemos en la oración y también nosotros estemos intercediendo por esas personas, pidiendo la misericordia de Dios. Bueno, pues queremos también darles las gracias a todos los que nos están viendo por medio de este Facebook y sean ustedes bienvenidos. Gracias a Dios por sus vidas. Sé que Dios tiene una palabra de edificación para nosotros esta mañana y pues estamos agradecidos con ustedes que están esforzándose por caminar en recibir el alimento y que Dios obre nuestros corazones. Vamos a orar esta mañana. Sí, mi Dios. Señor, queremos agradecerte en esta mañana tu amor, tu misericordia, tu compasión y bondad a nuestras vidas. Gracias porque tú eres fiel, nos muestras tu fidelidad hasta el día de hoy, Señor. Y tus misericordias son nuevas cada mañana. Y muy grande, grande es tu fidelidad para con nosotros. Aquí estamos ante tu presencia, rindiendo nuestras vidas, nuestros corazones. Y pedimos que hables a nuestro corazón. En esta intimidad contigo, háblanos. Muéstranos tu voluntad. Haznos saber, Señor, cuál es tu plan, tu propósito en nuestras vidas. Y que nosotros podamos vivir confiadamente en tu palabra, en ti, Señor, para que andemos como es digno de ti, agradándote en todo. Señor, gracias. Gracias porque tú cumplirás tu propósito en nosotros. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema de hoy se llama Viviendo confiadamente. Y acompáñame por favor a Proverbios capítulo 3, versículo 23. Al versículo 26. No quitemos de vista, o no quitemos la vista o en nuestra mente de que el Padre le sigue hablando al Hijo. Si ustedes se van al principio del capítulo 3, se van a dar cuenta que es una exhortación a la obediencia del Padre hacia el Hijo. Y eso habla de aprender a confiar en el Señor con todo su corazón. A eso se refiere, ¿verdad? Y le sigue diciendo el Padre al Hijo aquí en Proverbios capítulo 3, versículo 23. Dice, entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. ¿Qué vemos aquí? Que el Padre le sigue diciendo al Hijo que si él guarda la ley y el consejo del Señor, serán vida a su alma y gracia a su cuello, y entonces, dice el versículo 23, andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando habla el escritor de guardar la ley de Dios, se refiere a vivir la palabra de Dios, a esforzarnos por
por ponerla por obra ante las situaciones o circunstancias que vengan a nuestra vida. Cuando nosotros hacemos eso, eso nos capacita para andar confiadamente seguros por nuestro diario de vivir. Así vivimos seguros en nuestro diario de vivir. Sí. Es aquí donde vemos que sí, aquí al hablar de la sabiduría, ¿verdad? Estamos hablando, sí, el Padre al Hijo, y hablan de la sabiduría, y la sabiduría sabemos que es Cristo, y vemos que da vida a nuestra alma, ¿verdad? Y también gracia a nuestro cuello, pero entonces esto nos va a llevar a una consecuencia, y la consecuencia es que vamos a estar confiados, en el caminar, en nuestro caminar vamos a estar confiados, y nuestro pie no tropezará. Entonces, andar habla de caminar, de vivir, ¿verdad? De vivir en nuestra vida confiadamente. Yo aquí tengo una parte que encontraba en la vida de David. David, al descuidarse, sabemos que al descuidarse pues pecó, ¿verdad? Contra Dios, cuando cometió adulterio y asesinato. Podemos decir que se tropezó, se resbaló, porque esta palabra tropezar precisamente habla de esto, de derrota, de resbalarse. Entonces hubo una derrota en su vida, ¿sí? Entonces David, si hubiera guardado la palabra, si él hubiese, como dice, guardado la palabra de Dios, la ley y el consejo, ¿verdad? Que no lo ignoraba, lo conocía. Entonces, si él hubiese obedecido, tomado acción, hubiese tomado lo que vemos a través de los proverbios: el avisado ve venir el mal y se aparta, ¿verdad? Entonces, hubiese andado confiado, es decir, seguro de lo que debía hacer. Sabemos que según el contexto, él tenía que haber ido a la batalla, a cumplir su deber. Así es. Sin embargo, no lo hizo. Entonces, él hubiese estado ya pues libre y apartado del peligro o del mal que se presentó. Sí, es importante nosotros darnos cuenta que este consejo que nos está dando Dios, ¿no? Que cuando nosotros, hablando de la sabiduría y la inteligencia, que es la palabra de Dios, cuando la guardamos, cuando la ponemos por obra, en nuestra vida anda confiadamente en nuestro caminar. Y yo hace unos días estaba yo meditando en el pasaje cuando Pedro y Juan se presentan ante el concilio, y ellos andaban por su camino confiadamente y no tropezaron, pero los sacerdotes del concilio, el jefe de la guardia y los saduceos, aunque conocían ellos, fíjense, la ley de Moisés en aquel entonces, ¿sí? Pero no la vivían, no guardaban, no ponían por obra, no practicaban la palabra de Dios. Eso los llevaba a que anduvieran desconfiadamente y entonces tropezaran. Mira, vamos a Hechos capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver aquí el ejemplo de los que guardan la ley de Dios, o la sabiduría y la inteligencia la ponen por obra y andan confiadamente, viven confiadamente en su camino. Pero también vamos a ver el otro contraste de los que tienen la ley de Dios, la escuchan, pero no la guardan y no viven confiadamente, y entonces tropiezan. Acompáñenme a Hechos capítulo 4, versículo 1. Es Pedro y Juan ante el concilio. Dice aquí: hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan. El contexto, un capítulo antes, viene hablando de que ellos entraron al templo de la Hermosa, y en la entrada del templo de la Hermosa había un hombre cojo de nacimiento, y fue cuando Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo en el nombre de Jesús te lo doy, y a ti te digo, levántate. Y se levantó el cojo de nacimiento, y entonces empezó a andar y entró con ellos al templo de la Hermosa. Y en este capítulo 4 ya podemos ver que ellos ya están predicando ahí, pero fíjense lo que pasa. Ellos hablando al pueblo,
vinieron sobre ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. O sea, los sacerdotes, los saduceos y el jefe de la guardia, déjame decirte que ellos eran del pueblo judío. Ellos conocían los mandamientos de Dios. Y ellos eran los responsables de enseñar al pueblo a guardar los mandamientos de Dios para que el pueblo viviera confiadamente. Ahora, la manera de hacerlo es a través de sus vidas, con su ejemplo. Así como tú y yo somos responsables de guardar la ley de Dios, la sabiduría y la inteligencia de Dios delante de nuestra familia, con nuestro ejemplo enseñarles a que ellos vivan la palabra de Dios para que sus vidas, ellos anden por sus caminos confiadamente y sus pies no tropiecen. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Hechos capítulo 4, ahora vamos al versículo 2, pero miren la actitud que ellos toman. O sea, vienen hacia con Pedro y con Juan, y resentidos, dice, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Allí había algo en sus corazones de ellos, ¿sí? Había egoísmo y había envidia. Eso, el que ellos escucharan que le estaban enseñando al pueblo, ¿sí? O que le estaban anunciando Pedro y Juan al pueblo, con su vida, fíjense bien, con su propia vida estaban anunciando el nombre de Jesús y la resurrección de entre los muertos. Entonces ellos tenían algo en su corazón. Aunque conocían el amar a tu prójimo, pero no lo estaban poniendo en práctica. Porque se estaban resintiendo. Y dice el versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Fíjense, no con eso nada más, hasta dónde los llevó su resentimiento. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué ellos actuaron de esta manera? Si nosotros analizamos esto bajo el consejo de Proverbios, Proverbios nos está diciendo que el padre le dice al hijo que el que guarda la ley, el que se esfuerza por ponerla por obra, vivirá, andará por su camino confiadamente. O sea, estos personas de los saduceos, de los sacerdotes y del jefe de la guardia, conocían la ley, pero no se esforzaban por ponerla por obra, y eso los llevaba a que tuvieran tropiezos y a que en su corazón hubiera resentimiento, así de fácil, nada más por escuchar a otro hablar del evangelio. Y qué peligroso es esto, la verdad es que tenemos nosotros que guardarnos de todo esto. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Versículo 4, por favor, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron. Tú te preguntas, pastor, pero es que yo les predico y algunos no creen, ni aún estando la situación en la pandemia, pastor. Bueno, déjame decirte que Dios nos ha mandado nada más a predicar la palabra, no nos ha mandado a convencerlos. El que convence es el Espíritu Santo. La Biblia dice que el único que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. ¿Y qué utiliza el Espíritu Santo para redarguirnos? La palabra de Dios. Por eso es que nuestra responsabilidad como iglesia y pueblo de Dios es hablar la palabra nada más. Tú mira, con calma, con paciencia y doctrina, enséñales a las personas. Cuando Dios te permite ver que una persona está dócil en su corazón para recibir, bueno, tú enséñale la palabra, y déjalo, vele sembrando ahí, vele poniendo la semillita, o vele echando agüita a esa plantita que está seca, y vas a ver cómo Dios va a hacer la obra, y ora por él, y Dios va a empezar a hacer la obra. Y entonces, pues los que habían escuchado la palabra de Dios creyeron. ¿Por qué? Porque miren, Dios estaba respaldando a Pedro y a Juan, porque ellos estaban aprendiendo cada día a guardar el consejo de la palabra de Dios y ponerlo por obra, y entonces estaban andando en su camino, aún ahí en la situación en la que ellos estaban, confiadamente, y eso refleja la autoridad de Dios en sus vidas. Y sigamos, dice, y el número de los varones era como 5,000, fíjense, los que creyeron, como 5,000. Versículo 5.
Aconteció, al día siguiente se reunieron en Jerusalén, ahora fíjense, los gobernantes, los ancianos y los escribas. ¿En dónde se reunieron? En Jerusalén. La situación está muy clara. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Sumo quiere decir altísimo. Todos ellos se reunieron, eran conocedores expertos en la ley de Dios, en conocer el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y los profetas. Versículo 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿A qué se referían? A la sanidad que había hecho Dios por medio de sus vidas al cojo de nacimiento. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué podemos ver aquí en la actitud de Pedro? Un hombre confiado. Sí. ¿Se acuerdan que versículos atrás de Proverbios, en Proverbios 3:18, dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano? Y es lo que estamos viendo. La misma sabiduría que es Cristo, el crucificado, el resucitado, el que está a la diestra del Padre, manifestando en Proverbios sabiduría, ¿verdad? Y aplicada en los discípulos, en los apóstoles, vemos cómo une y podemos ver la sabiduría que es Cristo mismo operando, actuando en sus vidas. Y es la misma forma en la que Dios quiere que nosotros también aprendamos. Decíamos que ese árbol de vida, que es la sabiduría, si lo representaba, pues es la vida eterna. Claro, la salvación, precisamente que estos hombres están diciendo, están proclamando, ¿no? Sí. Al pueblo. Ahora, veamos que de este lado de la vida de Pedro y de Juan, ellos estaban cada día aprendiendo a obedecer los mandamientos de Dios. Y eso los llevaba a andar confiadamente y su pie no tropezaba. ¿Por qué? Porque se estaban rigiendo bajo el mandato que Dios había dado. Ellos habían entendido que qué importante era ir y predicar en el nombre de Jesús, pero no nada más con palabras, sus hechos, su vida demostraba la misericordia. Ellos habían aprendido que caminando con Jesús, cómo Él hacía misericordia al necesitado, cómo Jesús sanaba enfermos, libertaba al cautivo, daba vista al ciego, echaba fuera demonios, y todo lo hacía siendo movido a compasión, cosa que los de este lado, los sumos sacerdotes y todos los de que estaban ahí en ese momento, ellos no lograban comprender y entender que qué importante era también aplicar la misericordia. Sí, el juicio de Dios está establecido, pero juicio no para, aquí en esta situación, no era para condenación eterna, ¿no? Sino para juzgar entre lo correcto y lo incorrecto, en este caso. Y como ellos no habían aprendido a vivir confiadamente, ¿qué sucede? Bueno, de ese lado su vida se ve como tropieza. Sigamos leyendo, por favor, fíjense. Regresamos a Hechos, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo,
se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, con la sabiduría y la inteligencia. Ellos caminaban con ella. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Ahora sí que se pusieron de acuerdo, sacaron a Pedro y a Juan del concilio para ponerse ellos de acuerdo, ¿sí? Y miren lo que dicen en el versículo 16, Hechos 4:16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar que están llenos de sabiduría y inteligencia espiritual, llenos del Espíritu Santo. Dios los respalda, no podemos negarlo, que tu familia está llena de sabiduría, de inteligencia espiritual. Porque tus hechos, tu conducta, tu manera de pensar, de hablar, de actuar, lo demuestra. Y qué importante es darnos cuenta, ¿verdad? Que otros se dan cuenta cómo andamos delante de Dios. Y dice ahí el versículo 17. Sin embargo, miren lo que había en el corazón de estos hombres. Para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dice Pedro. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que en el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Pues quiero decirte, amado hermano, hermana, que estos hombres, los saduceos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, ellos tenían la ley. Hoy tú y yo tenemos la palabra de Dios. Y ellos la oían. Eran oidores, pero oidores olvidadizos, no hacedores de la palabra. Y eso es lo que Dios nos está llamando hoy, para que nosotros podamos vivir confiadamente en medio de esta situación. Nosotros tenemos que aprender a ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Santiago lo dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, y persevera en ella, este será bienaventurado en todo lo que haga. Y eso vemos aquí, que eso pasaba con Pedro y con Juan, pero del otro lado podemos ver lo contrario. Y nosotros tenemos que ahora sí que ponernos en qué lado de la balanza nos estamos ahorita sintiendo. Tal vez a lo mejor andamos en el de que los fariseos y los saduceos y todos los feos, ¿verdad? Estaban así, feos del corazón, ¿verdad? Y no, es algo bien tremendo, hermanos, pero tenemos que reflejarnos nosotros. Es para nosotros el consejo. ¿Cómo estamos? ¿En qué lado de la balanza estamos? Nuestra vida está siendo llena del Espíritu Santo y andamos por el camino, por nuestro diario de vivir confiadamente y nuestro pie no tropieza. O andamos del otro lado de la balanza, donde escuchamos la palabra de Dios, pero no la vivimos. ¿Y qué sucede? Andamos desconfiadamente y por eso tropezamos continuamente. Y no somos ejemplo a otros. Miren, a mí me llama mucho la atención. Voy a ilustrar esta parte un poquito más práctica. Yo apenas hace unos días estaba platicando así a distancia, respetando la sana distancia, ¿verdad? Con una hermana,
Y de verdad, yo le doy gracias a Dios por aquellos hermanos que se están esforzando por adquirir el conocimiento de Dios. Y a mí me da gusto cuando yo platico con esas personas, y aunque son esas ovejitas que van ahí creciendo y van alimentándose y todo, esas ovejitas las escuchas hablar y te das cuenta, ¿no?, que están adquiriendo el conocimiento y se están esforzando por ponerlo por obra, porque te testifican de sus pláticas con otras personas o las situaciones, y a mí me da gusto platicar, o sea, esa parte, porque, híjole, yo me quedé con un sabor muy agradable cuando platiqué con esta hermanita, y de verdad fue una plática muy agradable porque pude discernir y pude ver cómo Dios la está llevando a crecer. Y es una bendición, ¿sabes qué vi en ella? Que ella anda aprendiendo a guardar la palabra de Dios y anda en su vida confiadamente y su pie no está tropezando. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de esa hermana. Para mí es una bendición darme cuenta de eso porque Dios me lo está permitiendo, que me está haciendo ver, me está diciendo, mira, ella se esfuerza en poner por obra mi vida y mira, escúchala, la boca habla de lo que el corazón está lleno, escúchala y saca la palabra, ya está aprendiendo a usar la espada, dijéramos nosotros. Y es una bendición, amados hermanos, y Dios quiere eso para nosotros, que aprendamos a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Para andar confiadamente y nuestro pie no tropiece dentro de nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos o fuera de la familia, ¿verdad? Es algo muy importante. Añadiendo esta parte, ¿no? Normalmente utilizamos el escudo de la fe, el escudo que nos protege, ¿verdad? Y estamos ahí protegiéndonos ante la situación. Es bueno porque guardamos el corazón de resentimientos, de cosas, de ofensas, y entonces resistimos por la fe en el Señor, oramos y el Señor obra también. Es parte de nuestro también vida cristiana, pero también cuando utilizamos la palabra, como esta hermana utiliza la palabra, ya empieza a ver, a discernir, ¿verdad? El discernimiento, y empieza a entonces entrar la sabiduría de Dios, que es su palabra, y empezamos ahora sí, ¿verdad? Sí. A dar, ¿verdad? Y entonces ese dar, empezamos a poner por obra la Así palabra, es. y ya estamos en esa guerra que al final va a ser una victoria en Cristo Jesús, porque estamos aplicando la palabra, ¿no? Sí, es algo, es de bendición, hermanos. Y eso les digo algo a nosotros como siervos de Dios también que somos, nos gozamos, nos trae gozo a nuestras vidas poder ver que las ovejitas del Señor están creciendo, están madurando. Y de veras, y ese momento que yo platiqué con ella, hasta le di unos versículos con respecto al tema que se estaba hablando de la sujeción a las autoridades. Y yo sé que Dios va a bendecir la vida de esa hermana. Y ella, si sigue esforzando, va a seguir viviendo confiadamente en sus caminos y su pie no va a seguir tropezando, al contrario, ¿no? Ella va a seguir madurando, creciendo. Y déjenme decirles que eso es ejemplo para sus hijos de ella. Y para su esposo también, la verdad, si a nosotros nos deja ver bien claro el Señor, dice, no, es que esta hermana le está echando ganas con el Señor, y gracias a Dios, ¿verdad? Pero regresamos a Proverbios, ¿verdad? Proverbios capítulo 3, versículo 24. Ahora sí que a la hermanita cuando le toque ser llamada ante el concilio, pues ahí el Señor la va a ayudar. Proverbios 3, 24, dice así, dice, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Miren lo que le dice el Padre al Hijo, ¿no? Es nuestro resultado. Así es, ¿no? Entonces, el guardar la ley, el esforzarnos por ponerla por obra, ¿sí?, nos lleva a que andemos confiadamente y nuestro pie no tropiece, pero cuando nos acostemos, ¿sí?, no tendremos temor, es decir, nos garantiza buen descanso y un buen sueño por la noche, y sin remordimientos de conciencia ni temor en la mente. ¿Por qué? Porque andas a cuentas con Dios. Ahora, yo quiero comentar algo muy importante, amados hermanos. Algunos piensan de esta manera, y vamos a utilizar la palabra para derribar argumentos, ¿sí? Algunos llegan a pensar en la mente, dicen, pastor, pero mire, en el transcurso del día me equivoqué, pequé, y creo que pues
yo siento, pastor, yo siento que como que Dios no me ha perdonado. Discúlpame, pero te tengo que decir algo. El evangelio, el cristianismo, no se vive por sentir, se vive por lo que dice la palabra, por fe, por creer lo que dice la palabra. Y la palabra dice bien claro que si alguno pecare, abogado tenemos a Jesucristo el justo delante del Padre, que intercede por nosotros hasta el día de hoy. Él sigue intercediendo por nosotros, Él es fiel. Decía la alabanza en la mañana ahorita, dice, tú eres fiel en mí y aunque infiel yo soy, ¿sí? Y aquí estoy, Señor, delante de ti. Dios está mirando tu corazón. Si tú en algún momento te tropezaste, ¿qué tienes que hacer? Levántate. Ve con el Señor en lo secreto, en oración, ponte a cuentas con Él y antes de que termine también tu día, si hubo algo también en la noche, ponte a cuentas con Él, ¿sí? Y eso, ¿sabes qué? Eso está demostrando en tu vida que tú estás aprendiendo a confiar en Dios, porque estás obedeciendo el consejo, el versículo que dice, si confesar, dice el versículo de Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y quiero decirte, amado hermano, que no hay ninguna condenación para ti y para mí si nosotros llevamos una vida de arrepentimiento constante. Eso es lo que Dios nos pide, que estemos a cuentas con Él, que seamos íntegros, que seamos transparentes, que le hablemos de lo que hay en nuestra vida moral. No somos perfectos, pero te voy a decir algo, sí podemos alcanzar la madurez en esta tierra, en esas áreas de nuestra vida, que a veces nosotros decimos, híjole, es que no avanzo, no cambio. No, eso es mentira del diablo, eso no es cierto. Si tú te estás esforzando por guardar la palabra de Dios y ponerla por obra, déjame decirte que estás avanzando en tu vida, que Dios te está ayudando, que Él está contigo. Y entonces cuando tú te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño, ¿sabes cómo va a ser? Grato, ¿verdad? Sí, un sueño, un descanso en Él. ¿Cuántas veces nos ha pasado y les ha pasado que nosotros descansamos y el cuerpo no solamente descansa, sino nuestra mente, ¿verdad? Y como la palabra en el diario vivir ha estado ahí con nosotros, meditándola y recordándola, y nutriéndonos con ella, porque cuando la entendemos, cuando la aplicamos, es un conocimiento que se queda, que lo digerimos como el alimento, ¿no? Lo digerimos y nos hace provecho. Entonces, ¿qué sucede? Podemos descansar, podemos tener un sueño, aun cuánto nos ha pasado que alabando a Dios, estamos alabando a Dios, ¿no? Entre sueños, o estamos predicando el evangelio, o estamos haciendo algo referente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay descanso en ello, en su palabra descansamos, y es verdad. La verdad de Dios se cree, no es tanto de sentir. Claro. Si yo lo creo y sé que me ha perdonado, porque Él dice que confesando mi pecado y apartándome de Él y arrepintiéndome y poniendo mi confianza en Él, entonces yo soy perdonado. Y yo lo creo, lo tomo y lo aplico. Y entonces eso va a llevarme a precisamente a tener un descanso, a tener un sueño. Y no va a haber miedo, no va a haber miedo a lo que venga. Ahorita que estamos en este tiempo de la pandemia, lo que oímos es importante. Podemos estar escuchando las noticias, estar escuchando muchas cosas que están pasando. Hoy ya todos pueden subir a Facebook una noticia en vivo. Sí. Y ¿saben qué peligroso es eso? O sea, es algo peligroso. Les voy a decir por qué. Porque es peligroso porque, por ejemplo, vamos a hacer una escena en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como esposos. Tenemos un conflicto en casa, ¿sí? Y en ese momento uno acusa al otro, suponiendo que uno acusa al otro, ¿sí? Y el otro, pues por el desgusto o X, dice, pues o otra persona que está viendo la situación, dice, ay, estos ya están disgustados, ya le está ofendiendo a fulanito, vamos a grabar. Y graban. Están grabando una parte,
pero no están grabando toda la situación. Entonces no podemos nosotros dejarnos llevar, por lo que está grabando esa persona en una parte y dando digamos, el panorama de, por ejemplo, hoy se ha dado mucho eso de los médicos y no vemos al paciente o a la familia, qué pasa, cuál es su contexto de la gente, el por qué se pone así o por qué está pasando. No, sino ya con ese video que se grabó ya damos por hecho están mal las autoridades o están mal las otras personas. Y entonces es peligroso lo que estamos oyendo, lo que estamos viendo a través de los medios. Aparte, tendemos a ver una noticia y solo ver una parte y ya pasarla, y otra, la que sigue. Y no estamos viendo completo el mensaje o completa las cosas. Sí. Es peligrosísimo que nosotros saquemos una conjetura de lo que esté sucediendo. Tengamos cuidado en esta parte, tengamos mucho cuidado de no juzgar deliberadamente, Sí. sino que tengamos que juzgar con justo juicio. Quiere decir, viendo el panorama, sabiendo a ciencia cierta lo que está pasando. Si no nos consta, mejor no hablar. Sí, es uno de los principios que el Señor Jesucristo, nuestro gran maestro y nuestro ejemplo a seguir, lo habló en Juan capítulo 7, ¿verdad? Él le dijo a los discípulos y a los que lo oían en aquel entonces, dice, no juzguéis, fíjense bien, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No está diciendo que nunca juzguemos, pero que si vamos a juzgar, que lo hagamos teniendo el argumento completo de toda la situación. ¿Sí me explicó? Y eso, nosotros cuando aplicamos ese principio, ¿qué sucede? Nos lleva a vivir confiadamente en el Señor y nuestra vida no es tropiezo para otros y también hay descanso en nuestra alma, hermanos. Andamos en paz. Hay otro proverbio que dice también, el justo anda confiado como un león, ¿verdad? Así anda. Y créanme que este ejemplo que les pongo del justo anda confiado como un león, me recuerda a la vida del rey David cuando su hijo lo estaba persiguiendo. Dios permitió que su hijo se le levantara y le quisiera quitar el reino. Y tuvo que salir David del reino, fíjense, su propio hijo. Toda la situación, pero David aprendió a guardarse, a guardar la ley de Dios en su mente y en su corazón y a refugiarse bajo el Señor, a aprender a confiar en lo que decía en su palabra y esperar a que Dios empezara a obrar también. Mas sin en cambio su hijo Absalón no, su hijo Absalón, aunque conocía los mandamientos, tenía el ejemplo de su padre de tener una relación con Dios, pero no quería. Estaba como estos saduceos y todos los de religiosos de aquel entonces, ¿verdad? Acompáñame por favor al Salmo capítulo 3, versículo 1. Dice así, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Aquí David está hablando con Dios, está teniendo un tiempo de oración, de relación con Dios. Dice, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero miren David, su confianza, su firmeza. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y eso es Dios, hermanos. Yo quiero decirte algo, mira, Dios ve la intención de tu corazón, de tus pensamientos y tus deseos. Si en tu mente y en tu corazón, en tus pensamientos y en tus deseos está esforzarte por obedecer la ley de Dios y ponerla por obra, Dios te va a bendecir. Dios bendice el esfuerzo, hermanos. Porque Él está viendo tu corazón. Y Él paga conforme a las intenciones de nuestro corazón. Y aquí Dios está viendo el corazón de David. Y David decía, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Fíjense, sus enemigos le decían, ¿no? Pero David, ¿qué hacía? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y David dice en el versículo 4, con mi voz clamé
a Jehová, clamé, y él me respondió desde su monte santo. Y dice David, yo me acosté y dormí. ¿Y por qué desperté? Dice David, y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Cómo hemos despertado el día de hoy? Por el sustento de Dios, amados hermanos. Y saben, eso nos lleva a nosotros a estar agradecidos con Dios esta mañana, que nos está sosteniendo. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que cuando vamos a su palabra y en el transcurso del día nos esforzamos en ponerla por obra, Él nos sostiene. Llega la noche, nos acostamos y dormimos confiadamente, en paz, hermanos. Eso es, no tendremos también nosotros temor, dice, sino que nos acostaremos y nuestros sueños serán gratos. David decía, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Sigamos con el versículo de Proverbios 3:25. Dice, no tendrás temor del pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. ¿Se acuerdan del pasaje de Daniel, del libro del profeta Daniel, cuando Cedrac, Mesac y Abednego, cuando iban a ser echados al horno de fuego? No tenían temor de pavor repentino, y tampoco tenían temor de la ruina de los impíos cuando les viniere su ruina. Porque cuando uno no está aprendiendo a confiar en el Señor, obedeciendo sus mandamientos, a veces ves la ruina que está viniendo hacia los impíos y a ti te puede dar temor porque no estás confiado en el Señor y porque no entiendes que es Dios permitiendo todo eso con su justo juicio. Pero cuando tú estás confiado en el Señor, aprendiendo a obedecer los mandamientos de Dios y vivir confiadamente delante de Él para que tu pie no tropiece, entonces tú ves, Dios a veces permite ver cómo viene la ruina a los impíos, pero tú estás confiado y dices, Señor, es tu justo juicio y tu justa voluntad, y a mí lo que me toca es guardarme simplemente, de no pensar más allá de lo que es. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Sí? El obedecer los mandamientos de Dios preserva al hombre del pavor repentino que se apodera también de los impíos, ¿verdad? Y vemos a Daniel, a Sadrach, Mesac y Abednego. Vamos a Daniel 3:17 y con esto vamos a ir terminando, ¿verdad? Dice así, Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes habían aprendido a confiar en Jehová. Su confianza era el Señor. Y Él los estaba preservando para que su pie no quedara preso. Y eso va a ser Dios con tu vida. Él te va a preservar de que tu vida no quede presa en el pecado. Hasta el día de hoy nos sigue preservando cuando disponemos nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestros deseos a aprender a confiar en su palabra y obedecerla. Pues mis amados hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo. Que esta palabra sea de buen provecho a nuestras vidas, que traiga fruto a nuestros corazones en el transcurso del día. Y que Dios nos ayude a pasar las pruebas que Dios permita que vengan a nosotros. Y si es necesario que vayamos a testificar primeramente con nuestro esposo, nuestros hijos o con alguna persona de que estamos confiados en el Señor, que Dios nos ayude, ¿verdad? Sí. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que
Él esté guardándonos, que nos siga ayudando a vivir confiados en Él para que nuestro pie no tropiece. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana. Gracias porque nos has enseñado que tú eres la fuente de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y que cuando nosotros aprendemos voluntariamente, Señor, a obedecer tus mandamientos, a esforzarnos en ponerlos por obra, andaremos confiadamente en nuestro diario de caminar, Señor, en nuestro diario de vivir, y nuestro pie no tropezará. Y si en algún momento hubiéramos pecado, Señor, confiamos en lo que tu palabra nos dice, que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y es donde tenemos que correr, a hablar con nuestro abogado perfecto, a decirle la verdad, a sincerarnos con Él y a pedirle misericordia. Y Él intercede delante del Padre por nosotros. Él no duerme, Él sigue intercediendo por nosotros hasta el día de hoy. Y que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, hoy estamos aquí delante de tu presencia, rogándote y suplicándote, Padre, que nos guardes, Señor. Que, Señor, que cada día nuestra confianza se afirme en ti. Y que, Señor, eso nos va a llevar a no tener temor o pavor repentino, Señor, ni de la ruina de los impíos. ¿Y por qué viene eso, Señor? Porque andamos confiados en ti. Porque tú eres nuestra confianza. Tú eres escudo alrededor de mí. Si tú dices tu palabra, Señor, que tú eres, Señor, quien levanta mi cabeza, quien me sustenta, Señor. Gracias, Señor, gracias. Nosotros te damos gracias en esta mañana. Tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de nosotros, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Con nuestra voz clamamos esta mañana a ti, y tú nos responderás en el tiempo de tu buena voluntad. Gracias, Señor. Levántate y sálvanos en este día, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Que la salvación, Señor, sea sobre tu pueblo. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Gracias. Te damos la gloria y la honra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que así sea. ¿Quieres despedirte? Pues bueno, le damos gracias a Dios, gracias a su palabra, que es la que alimenta, nutre, fortalece nuestra vida, nuestra alma y nuestro espíritu. Sabemos que su palabra nos enriquece, de verdad. Quisiéramos más, porque sabemos que es la única que nos puede librar del mal, del peligro y de cualquier situación que pueda venir a nuestra vida. Y pues le damos gracias a Dios. Los esperamos el día de mañana, igual a las 8:30 en el devocional, y al rato en la tarde a las 7. Sí, los esperamos a las 7 de la noche. Nos estamos volviendo a conectar para poder tomar un tiempo con el Señor. Que Dios les bendiga. Un saludo a todos los que nos están viendo y guárdense. Que Dios les bendiga.